El fantasma errante. Y ya aquí en la vía telefónica se encuentra Candelario, que está en San Francisco, pero él es originario de Veracruz, entonces estamos uniendo países. Y qué Sí. bueno que estás aquí. ¿Cómo estás? Aquí, mira, Gina, Nacho, aquí saludándolo. Excelente. Exactamente, ¿de qué lugar de Veracruz eres originario? Yo de San Andrés, pertenezco a San Andrés Tuxtla. Perfecto. Y ahora estás en San Francisco, California. Sí, estoy aquí en San Francisco, Ok. pero pues quiero contarles algo que pasó ahí en el pueblo donde yo soy. Sí. Que le pasó a un primo mío que tengo. Ujú. Y quisiera contárselo. Viene de ahí. Adelante, Mira, amigo. yo andaba ya iba a salir de la primaria, Ujú. pero en aquellos tiempos había cortes de caña. La gente va a cortar caña y llega, pues regresa a las casas ya muy de noche. Y los fines de semana, pues un primo que tengo se quedó a tomar a un pueblo, como a 1 hora del pueblo de donde somos, y llegó ya como a las 12, pero él tenía que pasar sobre unas fincas de mango y una como barrancas, zanjas. Pero eso de la medianoche que ya venía, se encontró un señor en el camino, Sí. entre la barranca y las fincas de mango que hay ahí. Sí. Entonces mi primo venía tomado y se puso a platicar con el señor, pero el señor le dijo que tanto trabajar y no tenía dinero, que él quería hablar con el diablo para ser rico y tener bastante dinero. Resulta que mi primo pues venía tan tomado, no tanto porque sí sabía todo lo que hacía. Sí. Y el señor le dijo que si él quería lo ayudaba en este momento, sino más que tenía que firmar con un papel, tenía que firmar con sangre. Sí. Entonces mi primo aceptó hacer ese trato. Pues no sé si era el diablo, porque lo venía mencionando por el camino, porque quería ser rico, y entonces él firmó. Hasta ahorita creo que tiene la marca de donde le cortaron la mano izquierda, según de lo que contó él. Sí. El señor le cortó la mano y firmó ahí en el papel. Resulta que al otro día que ya amaneció, el señor que encontró mi primo ahí en esa parte de la barranca y entre la finca del mango, al otro le dijeron mi primo, sí, que tenía que besar a mi tía a las meras 12 del día cuando ella estuviera comiendo. Sí. Y para que ella iba a morir como si en la hora de comer, a esa hora ella iba a empezar a ahogarse, nomás que mi primo le diera un beso ahí en la frente. Órale. Entonces dándole el beso mi tía iba a ahogarse. Y mi primo se arrepintió él tenía que entregar a mi tía ese día. Entonces mi primo se arrepintió y no lo hizo. Entonces desde ahí se volvió loco. A las meras 12, como a los 5 minutos, mi primo empezó a alocarse, a hacer cosas que no tenía que hacer. Empezó a correr y a decir que él había hecho un pacto con el diablo. Entonces de ahí empezaron a pasar muchas cosas en el pueblo, porque mi primo corría todas las noches y ya eso de las 12 de la noche, sí, ahí mi primo le hicieron casi todos los días de la noche. Tenía que ir todos los hermanos de la iglesia católica, sí, a hacer le hicieron exorcismo a mi primo. Le hicieron muchos exorcismos. Sí. Porque eso de todas las noches a las 12 empezaba a alocarse y empezaban a llegar animales a rascar el cerco y todo alrededor de la casa. Cuando los hermanos estaban haciendo todo eso, tenían amarrado a mi primo de pies y manos con cadena
de lado a lado, de los pies, de las manos, lo tenían amarrado. Entre mucha gente, todo el pueblo se juntaba para cuidar a mi primo, porque reventaba las cadenas como si fuera un hilo nomás, y sabes que las cadenas son gruesas. Claro. Y mi primo le daba el jalón y reventaba todo, las estacas que clavaban en la tierra para que no se fuera y saliera corriendo, o sea, reventaba, jalaba todo. Sí. Y empezaban a escucharse cadenas por todo alrededor de la casa. Pasaba una señora llorando, que la gente lo correteaba y se les perdía entre el monte. Ahí pasaron muchísimas cosas que mi primo, por último, no quedó bien, quedó loco. O sea, le hicieron tantas cosas, sí, que él, pues, se le pudieron quitarle al fin, pero quedó mal. Ya no quedó bien. Quedó tocado. Quedó como, no sé, quedó, o sea, se pone a hablar solo. Sí. Y pues ya no quedó bien, pero él sí fue que hizo un pacto con el diablo, pero como no lo cumplió, sucedieron muchísimas cosas allí en el pueblo, y toda la gente recitaba diario en las noches para cuidarlos, y incluso hasta los sacerdotes llegaban de ahí de San Andrés, sí, a rezarles. Yo lo viví, o sea, no nos dejaban acercar, nomás simplemente los hermanos de la iglesia, incluso mi papá era el que también le iban a acompañaba a hacerle esas oraciones, y el pueblo pues nomás cuidaba desde lejos, porque en la casa nomás estaban los hermanos, eran los que rezaban y no dejaban acercar a nadie, porque decían que él podía curarse, pero lo que él tenía se le podía pasar a otra persona, o sea, de la gente que se arrimara, o sea, la casa lo taparon por dentro y por fuera a que no se mirara nada. Sí. Y mi primo pues lo tenían maniado en una cama, pero con cadena de las manos y de los pies, pero él no respetaba las cadenas, él lo reventaba como si fuera un hilo normal. Sí. Y entre 10 o 11 personas él los aventaba, no tenía muchísima fuerza que no sabía ni de dónde pues sacaba tanta fuerza, y la voz, con esa voz que le salía de la garganta tan fea, empezaba a insultar a los hermanos y se subía entre la pared, o sea, agarraba la pared y subía, él no le importaba, no sé cómo le hacía, pero pues de verdad que era impresionante ver a mi primo ahí, o sea, maniado, y de repente, fíjate, como si viera una película del exorcismo, todo eso mi primo lo hacía. Oye, ¿y alguna igualito vez le preguntaron quién era el que se estaba manifestando en él? ¿Qué demonio? Dice que él, bueno, mi papá era el que nos contaba, porque no nos dejaban acercar. Sí. Pero él decía que era Belcebú. Sí. Sí, y por eso la gente, o sea, los hermanos decían que no querían ver ni a los niños ni a ninguno, o sea, solo puros hermanos, que le rezaban todas las noches, pero eso tardó mucho tiempo, meses. Sí. Fíjate, ¿y esto hace cuánto sucedió? Pues yo tenía como 13 años. ¿Y actualmente tu primo sigue mal? Porque yo andaba en la primaria. ¿Actualmente tu primo sigue mal? Sí, mi primo vive, pero como te digo que ya no quedó bien por lo mismo. O sea, quedó de una manera que de repente se ríe solo, habla solo, y incluso todavía trae marcas de todo eso. Oye, ¿y en alguna ocasión lo llevaron con algún médico para precisamente que le hiciera un diagnóstico clínico? Sí, no, pues ahí en la clínica, los doctores, en el pueblo. Sí. Pero no, o sea, no.
él no era de que pues nunca le encontraron nada. Desde el momento que tenía que cumplir eso, darle el beso a mi tía a las 12 para que ella se ahogara comiendo y iba a morir en ese instante, pero él se arrepintió antes de hacerlo y él, o sea, se le quedó todo eso, el mal de él, porque le habían dicho, según el diablo, que si no entregaba a su mamá, él era el que iba a pagar todo y sí estuvo bien mal. Fíjate, un golpe muy duro también para su mamá, enterarse que su hijo estaba dispuesto a entregarla al mal. Esto también debió ser terrible para tu tía. Sí, o sea, todo eso, o sea, él mismo le dijo a mi hijo, luego al otro día le empezó a ponerse ya así, le dijo que por qué, cuál era el motivo, pero él no se controló. Desde ese momento ya las cosas fueron muy, muy difíciles porque hacía cosas que no tenía que hacer, o sea, una cosa que de verdad nadie podía con él, y las cosas que decía, todas las cosas que pasaban alrededor de la casa, como la casa estaba cerca de unos montes, se oían cómo lloraban los niños, cómo los perros, cómo arrastraban las cadenas, perros que llegaban y nomás llegaban a verlos, arañaban la pared y se iban, y la gente correteaba todo eso. Por eso la gente cuidaba, porque cada vez que rezaban los hermanos siempre llegaban animales diferentes, y por eso la gente se turnaba a cuidar alrededor de la casa para ver si podían agarrar alguno de esos animales, pero entre unos con armas le tiraban y jamás agarraron nada. Simplemente detrás de los árboles se perdía las siluetas de mujeres como arrastrando cadenas, tratando de alcanzarlos, y se les perdía. En un abrir y cerrar de ojos todo eso se perdía, y otra vez así fue siempre fue así durante muchos meses. Qué difícil, sí. Candelario, pues nos queda este testimonio como una experiencia que debemos tomar en cuenta, sobre todo aquellas personas que en algún momento ha pasado por su mente el querer hacer un pacto. Suena atractivo el hecho de a lo mejor ofrecer el alma a cambio de algo que nosotros queremos o deseamos, sí, y decimos, es algo intangible, pues ¿qué me puede pasar? Ofrecer la vida de una persona. Y entonces sabemos que el costo espiritual es muy alto y que no vale la pena siquiera intentar. Sí, estuvo feo ahí todo eso, o sea, el pueblo estaba chico en aquel entonces, o sea, era monte todavía, no había muchas casas cerca, las casas estaban retirados, y todo eso que pasaba, el pueblo toda la gente tenía miedo por las cosas que pasaban, se oían muchos ruidos diferentes. Todas las noches llegaban diferentes animales, porque los hermanos de la iglesia todas las noches rezaban ahí en la casa, pero él siempre que rezaban se volvía loco, lo maniaban. Definitivamente demoró muchos meses en la cama, amarrado. Sí, claro. Fíjate, dice Gonzalo GM, yo pienso que no es conveniente hacer un pacto, ya que el beneficio es temporal, pero sus consecuencias podrían durar por siempre. Es algo como lo que le pasó a tu primo, ¿no? Sí, en el pueblo a nosotros ahí, déjenme decirles que a nosotros ahí en su humilde casa, gracias, ahí en San Andrés, donde vivimos en el pueblo, a nosotros ahí donde tenemos la casa, nos pasaron muchas cosas, porque ya de eso de las 12 de la noche a nosotros nos llegaban a aventar tierra de panteón, apagábamos las luces y empezaban a pelearse de unos perros y gatos debajo de las camas, y prendíamos las luces y no era nada. Mi papá muchas veces no dormía, se ponía a rezar toda la noche hasta la madrugada, porque nos cuidaba cuando estábamos chicos. Llegaba una persona pero no tenía cabeza. Órale. Una persona llegaba sin cabeza en la casa y se paraba en la puerta y empezaba a llorar. Y mi papá, como es bien católico, se paraba y decía, te estaba esperando, ¿quién eres? Y mi papá salía afuera a ver, y esa sombra se daba la vuelta por la esquina de la casa, y mi papá lo correteaba y se le perdía, pero era un hombre sin cabeza. Entonces, como
nos tiraban tierra de panteón, nos aventaban todo eso, ya de como a las 12 de la noche, arriba de la casa, apagando la luz, y lo prendíamos, había culebras arriba de la casa, por dentro, como era de palma, ya prendiendo la luz ya aparecían 2 culebras, pero grandes, y arriba de la casa por fuera, unos pájaros bailando como guajolote, y se oía caer la tierra, y cómo los animales corrían de lado a lado de la casa. Nos pasó muchísimas cosas en esa casa que me acuerdo y me da miedo, me da mucho miedo, me acuerdo de todo eso que nos pasó, porque a mí me pasaron muchas cosas que hasta me tomé un veneno porque una persona me lo dio, pero no conocí a esa persona. O sea, te querían me hacer un daño. Que era agua, pero me desperté y como estaba chico, pues no eché de ver, y era veneno para matar a los gusanos y todo eso. A mí sí me acuerdo y me da terror todavía, estuve también en el hospital por cosas de esas que nos hicieron mucha maldad en aquellos tiempos a nosotros. Oye, amigo, pero eso no fue brujería, eso fue intento de asesinato, ¿no? No, fíjate que yo iba de un baile, y una persona, o sea, yo miré a mi tío, pero mi tío ya estaba muerto, tenía como unos 2 años de muerto, y yo me llevaba bien con mi tío. Entonces ya iba rumbo a mi casa como a las 2 de la mañana, y entonces tenía que pasar en un campo, y me encontré así igualito con la cara de mi tío, y me acompañó, dice, te acompaño, y yo iba así como medio, porque me había tomado una cerveza, y yo con valor digo, pues tengo que pasar por el campo, y como estaba mucho monte, entonces digo, pues agarrar valor. Entonces me tomé la cerveza y me fui caminando, y me encontré a esa persona, pero yo vi que era mi tío, y le dije, tío, ¿qué? Yo iba a platicar, le dije, tío, ¿por qué andas aquí? Pero él ya estaba muerto, él ya tenía tiempo de muerto, él murió por envenenamiento también, él se mató, y verás que me acompañó hasta la casa, y yo llegué, y me dice, dice, vamos a tomar. Yo agarré el vaso, y me lo tomé, pero no era agua, era veneno. Yo dije, ¿de dónde saqué esto? Y corrí hacia mi hermana y le dije que mi tío vino y me dio eso. No sé por qué me habían pasado esas cosas, porque una vez me fui al panteón. Pues entonces no era tu tío, y según yo tenía ganas de hablar con el muerto. Desde esa vez me empezaron a pasar cosas. Oye, pues entonces no era tu tío. Pues yo hasta la vez yo pienso que no era. No era. No era. Tu tío no te hubiera Pero hecho eso. ¿de dónde yo llegué ahí a la casa? Y pues llevaba mucha sed del tramo que caminé, corrí para llegar pronto. Claro. Pero me encontré así, según era mi tío yo, y le dije que me acompañara, pero mi tío ya estaba muerto, pero yo llevaba valor porque según había tomado una cerveza. Digo, no tengo miedo. Pero no, o sea, y cuando desperté, yo estaba tirado en el mismo campo donde me encontré a esa persona. Ahí me fue a levantar la gente del pueblo. Ahí era retornado para atrás, en vez de ir para adelante, te fuiste para atrás. Como que me regresaron para atrás, pero yo llegué, me acuerdo que llegué hasta la casa y le dije a mi hermana que yo había tomado el veneno. Dice, tomaste veneno porque hueles a veneno. Y me le perdí, dice mi hermana que me le perdí, y me fueron a encontrar en medio del campo donde me encontré esa persona, tirado ya. Yo ya estaba tirado ahí. Qué impresionante, ¿eh? Y no sé cómo volví a regresar para atrás. Híjole, pues qué testimonio nos acabas de regalar, amigo. Muchísimas gracias, qué duro, qué difícil, pero sí son cosas que llegan a ocurrir, ¿eh? De plano, a veces la gente mala nos envía algunos daños de los cuales debemos estar prevenidos siempre.
Lo que pasó con tu Sí. primo es un ejemplo, lo que te ocurrió a ti también es otro ejemplo. Tal vez no son el mismo caso, pero sí que hay una manifestación extraña. Sí, fueron cosas que nos pasaron ahí. Muy bien, Y hay Candelario. muchas cosas que quisiera contarles, pero hay otra gente que también quiere contar su relato, y pues a mí me dio gusto saludarlo porque yo tengo muchos años de escucharlo. Gracias. Desde cuando estaba Juan Ramón Sáenz. Así O sea, es. yo estaba ahí en el Hipódromo de las Américas, en la Defensa Nacional, y yo Ajá. los oía todas las noches. Oh, muy bien, amigo. Pues ya habrá tiempo de que nos platiques algo de ahí del hipódromo, ¿no? Sí, porque ahí sí nos Sí. pasaban muchas cosas, y Claro. y miré mucha muerte ahí en el hipódromo. Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias y entonces nos ponemos en contacto contigo. ¿Te parece bien? Sí, claro, aquí estamos, Nacho, y un gusto saludarlos. Perfecto, amigo. Que descanses. Igualmente, Nacho, saludos. Hasta luego. Vámonos a otro relato. Tenemos aquí a Jair, me dice, de Cancún, que está aquí listo para contar su experiencia. ¿Cómo estás, Jair? Bien, gracias. Desde un lugar paradisíaco hermoso, pero también allá ocurren situaciones muy extrañas. Sí, de hecho sí, es correcto, pasan cosas que pues de alguna forma pues no crees, o al menos ahora sí que hasta que te pasa, ¿no? Hasta que te suceden es cuando terminas por creer o pues ahora sí que dejar de ser incrédulo, pasar de ser incrédulo a pasar a ser crédulo totalmente, ¿no? Entonces, pues lo que yo les quiero platicar es algo que pasó hace como 4 años y medio más o menos dentro de mi círculo familiar con uno de mis primos. Era de mi edad. En la Ciudad de México, pues él estaba estudiando en una universidad pública de allá de la Ciudad de México, y pues lamentablemente sufrió un asalto, y bueno, además de que pues lo matan ahí en la Ciudad de México. Esto fue en la noche. Se hizo pues todo el proceso de lo que es velorio y demás, el entierro, etcétera. Sí. Y ya posteriormente de una semana que se terminan los rosarios y todo este tema pues de estar ahora sí que rindiéndole pues los honores a mi familiar, a mi primo. Yo me encontraba en una casa ahí por Toluca, cerca de Toluca, uno de los pobladitos de allá de la ciudad de Toluca. Yo trabajaba en ese entonces en una cadena comercial y salía ya tarde, ¿no? Por ahí de las 10:30, 11 de la noche. Ya cuando regresé yo a trabajar, ya iba para su pobre casa de aquel lado. Estamos hablando de cuando yo estaba viviendo todavía allá. Hay un espacio entre lo que es la carretera y la casa. Estamos hablando, aquí hay que cruzar milpas, son 2 milpas las que hay que cruzar, y entre esas 2 milpas hay un pequeño canal por el cual pues, tienes que cruzar. Iban dando aproximadamente las 12 de la noche cuando pues voy cruzando estas milpas, y de momento siento que me tocan el hombro por la parte de atrás, ¿no? O sea, me tocan el hombro. Estaba pues algo oscuro, las luminarias pues un poquito lejos, alumbraban muy poco. Y pues al voltear pues pensé pues que era alguien de los vecinos, ¿no? De donde estábamos viviendo. Resulta que pues volteo y de forma espectacular veo a mi primo parado enfrente de mí. Sí. Al inicio me dio mucho gusto verlo, o sea, pero en el momento reacciono y digo, bueno, ¿cómo es posible que él esté aquí, no? Digo, pues si tiene ya una semana y lo mataron ahí en México, ¿cómo es posible que yo lo tenga aquí enfrente, no? En ese espacio que estuve como que reflexionando, más bien recapacitando, porque no es tanto el reflexionar, sino el reaccionar, volteo y ya no lo volví a ver. La alegría que me dio por haberlo visto se transformó en una enorme tristeza, que llegué a la casa y pues me solté a llorar, ¿no? Porque digo, era prácticamente mi hermano desde chiquitos. Sí. Salíamos juntos, íbamos juntos, comíamos muchas veces juntos. Nos separamos ya pues por el tema de la escuela, pero pues íbamos a dar la vuelta en la bicicleta, a jugar fútbol, o sea, todo desde pequeños prácticamente fue mi hermano. Entonces cuando sucede esta situación, pues le hablo inmediatamente a mi familia, pues ellos espantados, pues pensaron que había sucedido otra cosa, ¿no? Ya les platiqué lo que sucede y me dicen, ¿sabes qué? Es posible que pues a lo mejor no pueda descansar, o que necesite algo, o trate de decir algo, pues no lo sé. Yo no sabía, acudí con un padre, le platiqué la situación y me dice, ¿sabes qué? Pues trae una imagen de él y vamos a hacerle una misa, ¿no? Sí. Para que pueda descansar. Se le hace la misa en un domingo, ahí en Ocoyoacaca, que es originalmente donde yo soy, ahí del Estado de México. Ok.
Okay. Y pues se hizo la misa, una fotografía muy particular, muy bonita, donde él sentado en un silloncito jugando con un perrito, pero ya se le veía la cara muy triste. Esa imagen, me decía su hermano, que se la tomaron apenas 3 días antes de que fuera el tema del asesinato allá en México. 3 días antes, ya se le veía la cara muy, muy triste. Sí. Entonces, realmente para mí fue algo sorprendente, pues, verlo, porque digo, lo recuerdo y todavía hasta se me pone la piel de gallina, porque lo recuerdo y lo siento como si si hubiera sido apenas anoche, ¿no? O sea, lo vi directamente, lo vi, eso sí, la mirada, pues, triste, ¿no? Pero sí lo vi. En el momento en que yo recapacito y digo, bueno, es que él ya no está aquí, es cuando de plano se me esfuma, y la alegría se me transforma en una tristeza enorme. Entonces, sí, de alguna forma, es algo que me llamó mucho la atención, y pues hasta la fecha en su casa, donde Sí. me comentan que en su cuarto de él, porque ellos tienen a la vista el cuarto de mi primo, pues todavía ven como hay ocasiones como que se ve que pasa algo o alguien. La casa ya ahorita ya está sola, no la habitan, ya de mi primo pues ya se fueron a otro lado a vivir. Sí. Pero esa casa la visitan cada fin de semana, pero entre semanas sí se ve como una silueta dentro de esta casa. Entonces todos pensamos que podía ser, en este caso, el alma de mi primo, ¿no? Jair, y Entonces, cuando viste a tu primo, ¿qué imagen te dio? ¿Estaba contento, demacrado? ¿Cómo es esta percepción que tuviste de él? Pues al mirarlo fue una mirada triste. De hecho, todavía en su cara tenía los pequeños arañazos, ¿no? De cuando ya lo vimos, ya vimos el cuerpo, tenía esos pequeños como rasguños en su cara. Me llamó mucho la atención porque la mirada fue totalmente perdida, un semblante, pues, triste, la verdad. No, a mí me dio gusto verlo, digo, porque finalmente pues él para mí representó mucho desde chiquito, ¿no? Pero la mirada fue triste, perdida, como con ganas de decir algo, pero en el momento yo me di la vuelta y realmente, pues, no sé si no lo dejé hablar, no sé si reaccioné, realmente desconozco ese tramito, ¿no? Pero sí, sentí como que tenía ese deseo de decir algo, desconozco qué fue. Qué experiencia, Jair. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta parte de tu vida, y pues aquí nos invitas a la reflexión y también, ¿por qué no?, a poder preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué pasaría si a mí se me aparece o se me presenta alguien, ojo, que yo ya sé que ya murió? ¿Aprovecharía para darle un mensaje? ¿O qué pasaría cuando se me presenta alguien que yo ya sé que va a morir? Es decir, alguien vivo y que de algún modo me llega la intuición de que va a morir. ¿Se lo dirías? Ahí está la pregunta. Pues vaya, qué experiencia tuviste y que nos acabas de compartir. Híjole, bueno, pues a raíz de, ya para finalizar, ¿sí? Pues a raíz de esa situación, su muerte de él fue realmente algo rara. Ajá. Digo, realmente fue la cuestión, bueno, así lo manejaron como la cuestión de un asalto, pero por la forma en la que quedó, pues al menos a mí me quedaron algunas dudas, ¿no? Digo, sí. No puedo yo tampoco de alguna forma indagar más allá, porque digo, se respeta, ¿no? Claro. Era familia y demás. Pero realmente sí fue algo sorpresivo, y es que en realidad, bueno, él, por ejemplo, él no era católico, o sea, él realmente no era creyente católico, él realmente tenía otras ideologías, ¿no? Entonces, sin embargo, su familia sí es creyente y todo, se le encargó y demás. Pero justamente, ahora que hago memoria, cuando me pasó el tema de que me lo encontré de frente esa noche, me marcan por teléfono al día siguiente mi familia, mi papá y uno de mis primos. Me decían, oye, ¿sabes qué es lo que sucedió? No, pues no sé. Les digo, después de lo que a mí me pasó en la noche, ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí. Me dicen, lo que sucede es de que hoy fuimos a dejar flor para cambiar la flor de tu primo, y encontramos la sumida. O sea, el tramo de él totalmente sumida, y se vio una parte de la caja. Y les digo, ¿cómo es posible? Pero, ¿por qué no? Dijo, o sea, a lo mejor, no sé, se vencieron las losas que se ponen, no lo sé. Claro. El caso es que ellos, pues, reacomodaron todo, tuvieron que volver a abrir ya, digo, por obvias condiciones, después de
una semana, pues ya el cuerpo yo lo grané, ya estaba en malas condiciones. Pero ellos me decían que la caja fue algo raro que no, hasta la fecha no entiendo, que a ver si alguien podría explicarme en esa parte. Pero la caja como que se movió, o sea, como que se movió de la posición original como a la derecha un poco. Y pues la caja quedó bastante dañada. Digo, hay algunas imágenes que todavía existen por ahí en la familia de lo que sucedió, porque al inicio pensábamos que a lo mejor alguien había intentado no sé, sacar el cuerpo o algo, pero es imposible porque la tumba como tal está protegida, esta es una pequeña capilla y tiene una reja, o sea, es imposible. Entonces, me llama a mí mucho la atención y ya no quise yo más ahondar con la familia en ese tema, ¿no? Pero en la noche en la que sucedió eso, digo, no sabemos a qué hora fue, pero a mí me pasó por ahí de las casi medianoche, que es cuando yo iba llegando. Y al día siguiente me marcan que en el transcurso de la noche fue lo que sucedió en la tumba de mi primo, ¿no? O sea, realmente es algo que yo asocié, digo, de verdad, o sea, no quisiera yo a lo mejor hasta creer, pues no era a lo mejor una locura, ¿no? Que salió y me fue a ver y se regresó, ¿no? Digo, por decirlo de alguna forma, digo, eso físicamente sería imposible, pero fue una sensación cuando me dijeron, es que sabes que la tumba pues se sumió. Realmente fue una sorpresa, porque ni siquiera era una época de lluvia. O sea, estamos hablando de que eso fue en el mes de marzo, o sea, en marzo en México no llueve. Entonces, realmente fue algo que no entendimos. Entonces, a raíz de ahí, pues, fue el tema de hacerle su misa, justamente, hasta el día domingo posterior de lo que a mí me sucedió. Y yo en lo personal todavía conservo un objeto de él que era muy preciado. Yo aquí lo tengo, no es otra cosa más que un pequeño muñequito que él tenía desde chiquito, que aquí anda conmigo, y eso porque su familia me pidió que pues yo lo trajera de este lado, ¿no? No sé si tenga algo que ver, pero a partir de que ese muñequito anda de este lado conmigo, han dejado de pasar cosas así. Lo único que se ve, te digo, es el tema de la silueta en lo que era su recámara de él. Es todo lo que se ve. Pero a raíz de que me traje ese pequeño objeto que era de él, porque como lo quería, como que las cosas están un poco más tranquilas. Yo no sé si este peluche tenga algo que ver, pero digo, finalmente aquí lo tengo, ¿no? Digo, a mí no me quita nada, aquí lo tengo, pero que digo, es un muñequito que le regalaron en un cumpleaños, todavía me acuerdo, era cuando él cumplió por ahí de los 10 años, porque éramos de la misma edad. De ahí de los 10 años, es una pequeña ranita chiquita de peluche. Entonces ya está toda vieja, digo, después de ahorita ya tengo yo 35 años, hablo de hace 4 y fracción que pues fue lo de él. O sea, es un peluche ya de años, ahí está, o sea, ahí lo conservo pues por respeto, porque de alguna forma me lo dejaron, pero pues a mí no me quita nada, ¿no? O sea, ahí lo tengo, y ahí está, y pues no hace nada, o sea, realmente no hace nada, ¿no? Pero es un objeto que él en lo personal quería mucho. ¿Por qué? No lo sé, pero ahí lo tengo y realmente no, a mí no me hace nada. Realmente no me preocupa, ni siquiera me incomoda tenerlo. Digamos que para ti tiene un gran valor estimativo. Pues sí, porque digo, finalmente es algo que él apreciaba mucho. Le encantaba, ya es un peluchito muy viejito ya, realmente ya perdió pues casi el color, era de un verde, ahorita ya es un verde así como cuando cortas un limón ya después de muchos días, ya está viejito, ¿no? Ya muy amarillo. Ya, o sea, realmente pues es el único objeto que a mí me queda de él, ¿no? Digo, lo único que sí, pues es de que pues en su sombra, ¿no? En el cuarto todavía. Eso sí me lo han dicho y me han llegado inclusive hasta compartir algunas fotos que luego le toman a la casa y sí se ven ciertas siluetitas por ahí, pero yo en lo personal pues prefiero no profundizar mucho porque quisiera de alguna manera pues dejarle paz también, ¿no? Eso es, muy bien pensado. Excelente, amigo, pues Jair, muchísimas gracias, ojalá que no sea la última vez que charlamos. No, esperemos que no, y pues ahora sí que a seguir escuchando y pues les agradezco mucho el espacio. Aquí estamos, un saludo desde aquí, desde Cancún. Hasta luego. Experiencias que tú quieres compartir. Está con nosotros Nacho Maravillas desde Guadalajara. ¿Cómo estás? No, pues me da mucho gusto volver a participar otra vez y escucharnos. Bueno, siempre los escucho, pero participar de nuevo.
Excelente. ¿De qué se trata, Nacho? Bueno, pues mira, tengo una historia que escuché un día por ahí de junio, julio, en un día lluvioso, Sí. en una colonia donde yo vivía. Al ir a comprar hot dogs, la persona que vendía los hot dogs estaba contando este relato y pues ahí me quedé, era para llevar y me quedé picado. Bueno, resulta que esta persona estaba metida un poco en la política de los presidentes de colonos de ahí de la colonia, se llama Lomas de Polanco, aquí en Guadalajara, y estaba metido en toda la organización. Entonces iba a llevar un papeleo a una zona donde está un panteón muy conocido aquí que se llama el Panteón de Mezquitán. Okay. Pero tenía que llevar este papeleo, para eso tenía que tomar el tren ligero, aquí es el tren ligero, se le llama así al tren. Entonces, esta persona contaba que él se sube en una estación que se llama Isla Raza, y estaciones más adelante, 2 creo estaciones más adelante, se sube una persona, una mujer, pero desde que se sube, o sea, la apariencia de esta persona era como retraída, como ida, como ensimismada en sí en ella, y su apariencia era muy extraña, con ropa muy harapienta, con ropa muy vieja, y esta persona pues se percibía en ella una abstracción tal que a todas las personas que iban en el vagón del tren, sí, les dejaba hacer algo así como un eco de ansiedad. Se respiraba, desde que se subió, él cuenta que se respiraba un ambiente muy extraño y que todas las personas se inquietaron cuando esta persona se subió, y todos la observaban, y esta persona como ida en sí misma. Así duró varias estaciones hasta que se bajó en una estación que se llama El Refugio. Sí. Entonces ya cuando se bajó en el tren, se sintió como una especie de alivio, como una especie de relajación, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues total que este amigo tenía que bajarse en la estación que lleva por el nombre, la estación se llama como el Panteón Mezquitán. Okay. Entonces, esa estación, el Panteón de Mezquitán, he de decirles que cuenta con una barda muy larga hacia los costados, y la salida del tren está casi al centro de lo que viene siendo esa pared frontal del panteón. Entonces, esta persona iba a espaldas de ese panteón. Entonces dijo, bueno, para no rodear por un costado, me voy por el panteón. Este panteón tiene una especie como de jardín, una verja, chaparrita, y después pasando esa verja está el jardín, y tiene su entrada muy, muy adornada, con cantera y todo, porque es un panteón antiguo, y tiene una reja enorme. Entonces cuando él llega a la reja, descubre que la reja está cerrada, y tiene cadena y tiene candado. Entonces, bueno, pues se queda ahí, ¿no? Pero pues le trae, pues, estar viendo ahí en el panteón, viendo ahí en la puerta del panteón, le atrae la atención estar viendo así. Se queda un instante así viendo, y de repente ve que entre las tumbas sale alguien. ¿Cómo? Era en el día, era en el día. O sea, entre las tumbas, es decir, ¿andaba caminando por ahí o salió de una tumba? No, o sea, él se quedó a la entrada del panteón porque no pudo pasar para atravesarlo. Porque este panteón abarca de 2 áreas grandísimas. Entonces, a espaldas de ese panteón, lo recortaron, lo partieron a la mitad, y está una calle que se llama Enrique Díaz de León. Eso es. Entonces, él iba a esa calle, pero para no perder tiempo por un costado rodeando el panteón, se quería ir por el centro. Entonces, como no pudo entrar, se quedó un momento observando hacia el panteón, y de repente descubre que hay alguien que va caminando, que salen entre las tumbas caminando a alguien. Pero serían, yo creo que unos 30 metros, 40 metros, cuenta él, que sale alguien caminando, pero pues aparentemente él lo veía caminando, ¿no? Cuando se da cuenta, voltea y le ve, y ve abajo y ve que no tenía pies. ¡Órale! Y va flotando, y para su mayor sorpresa, cuando esta persona voltea, es la persona que había visto en el tren. Lo primero fue
no le vio pies. Caray, No le vio pies. y este ente, ¿cómo es que camina? ¿Cómo se mueve? Y lo segundo fue que realmente era la misma persona que se subió al tren ligero, ¿no? Y que se había bajado a estaciones antes de llegar a esa estación donde él se bajó. O sea, no pudo haber llegado antes que él porque él sí se siguió. Exactamente, pero lo más curioso es que fue de día, Sí. esto fue en el día, Sí. y esto no lo vio él solo, a esta persona la vieron muchas personas que viajaban en el tren. Eso es lo que se me hace más curioso. Vaya. Ahora estuve en un grupo en mi iglesia, Sí. y nos invitaron alguna vez a alguna misa alguna tarde de oración. Sí. Entonces se puso muy muy fuerte la oración ahí. Sí. Y con respecto a este asunto de las posesiones, me tocó vivir algo que nunca había yo visto. En un auditorio lleno, cuando estaba muy intensa la oración y la alabanza, Sí. una persona, una mujer, una chava, Sí. me tocó ver cómo corrió, se paró de su lugar, cómo corrió, y en una especie como de escenario que había así, elevado, en ese mismo auditorio, Sí. había una imagen de Cristo, de su rostro, como a 2 metros y medio de altura, así colgada, y esta muchacha daba unos brincos y le tiraba unos arañazos. Obvio que no lo alcanzaba, pero le tiraba unos arañones a la barda y se oían las uñas como rechinaban en la barda. Pero fue impresionante ver cómo se levantó, cómo brincó, cómo corrió, y ver cómo le tiraba, así como queriendo tumbar ese rostro, esa imagen de Jesús, pues, que tenían en este auditorio. Fue impresionante ver cómo las personas también que estaban ahí se arrimaron, se acercaron a ella. Sí. Y empezaron a hacerle oración, y fue impresionante cómo poco a poco la muchacha quedó como cansada, como rendida, y cómo sí. al tiempo después esta persona ya estaba absolutamente normal. Fue la verdad muy impresionante para mí. ¿Cómo no va a ser, amigo? Si esto no es de todos los días, es algo que verdaderamente pues sí llega a impactar, ¿no? Sobre todo cuando uno pues interioriza un poco, dices, ¿qué tan vulnerables podemos estar ante un ataque de estos? ¿Qué tan firme es mi fe? ¿Qué me pasaría a mí si llegara a sufrir algo semejante? Vamos, las ideas pueden ser variadas, pueden ser muchas, sí. Sin embargo, pues qué bueno que en este caso solamente fuiste como que un testigo, ¿no? Te enteraste, sí. Y ahí está. Sí, no, y en otra ocasión un compañero, bueno, así rapidito, sí. Un compañero fue a un retiro, a un encuentro. Ajá. Pero este amigo, pues la verdad no era de mucha oración, y sí. Cuando regresó del encuentro nos cuenta que él estaba como así como de guardia, como de relleno, ¿no? Por ahí, y dice que le tocó ver a una muchacha que se puso mal. Uh-huh. Pero a él sí le tocó escuchar ya un cambio de voz, ya de ser una jovencita, porque eran jóvenes, de ser una jovencita, pues escucharle una voz cavernosa, una voz grave, unas palabras que no entendía. Sí. Y de ver cómo se le transfiguraba el rostro, y dice que o sea, pues él era así como una especie como de los que le tocaba hacer la chamba, ¿no? Sí. El trabajo ahí de acomodar luces, de poner esto, de ambientar todo esto, ¿no? Claro. Dice que después de eso, directamente a hacer oración, porque esa experiencia pues nunca la había pasado, y directamente hacer oración y hacer oración y hacer oración, porque fue bien impresionante para él, la verdad, también. Claro. Esa experiencia. Pues para cualquiera, yo estoy seguro que para cualquiera eso debe ser un fuerte shock. Sí, y no, la verdad que ese tema es muy bueno. Desgraciadamente hay mucha gente que no lo cree, que no cree que exista el diablo. Sí. Y creo que, como hemos escuchado muchas veces en su programa, en otros lados, con especialistas también, sí. El padre Fortea, el padre Amor, pues la alarma del diablo, ¿no? Hacernos creer que no existe. Claro. Y como dice una de las
Sabiduría en la red Ajá. que tienen ustedes Sí. por ahí, Sí. que dicen que no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar, ¿verdad? Ah, Y la claro. verdad es así. Sí, por supuesto, eso es muy real, ¿eh? Bueno, puede haber gente que le guste mucho el bluff, ¿no? Muy bluffera, como decimos, ¿no? Y Sí, de sí. repente no se da cuenta que lo que está haciendo es una invocación real que puede repercutir en su familia, en sus seres queridos, en su vida laboral, en todos lados puede repercutir el hecho de andar haciendo cosas que no se deben. Sí, así es. Excelente, Nacho. Pues Ya por último, ¿no me Sí. puedo mandar unos saludos? los que gustes. Bueno, muchas gracias. A la familia Montaño Luna, a la familia Maravillas Valladolid, Ajá. y en especial para mis sobrinos, Ian, Daniel y Nicole, que les encanta que les cuente relatos a veces de los que escucho con ustedes, Sí. aunque se asusten a veces. Me Bueno, gusta pues de eso se asustarlos. trata, de llevarte un fuerte susto, si no, no tiene chiste. Quiero hacer los peludomaníacos también. Bien, entonces sí. Sería excelente, Nacho. Qué bueno que te reportas y vamos a seguir en contacto contigo. Sí, muchas gracias y aquí estamos escuchándolos. Muchas gracias. El fantasma errante.